Eh, Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos a todos, a todas. Esta es una iniciativa de Deca Teatro con la producción digital de Julián Molinares y estos encuentros que nos parecen de gran valor con distintas técnicas, distintos contenidos y tópicos. Invitamos a que coloquen sus cámaras para vernos en la distancia y sentirnos un poco más cerca. Bienvenidos a todos. Veo muchos amigos, colegas, estudiantes de nuestros procesos, creadores que hacen parte también de la movida teatral en Bogotá. Gracias por aceptar la invitación. Como decíamos ahorita internamente con nuestros invitados especiales, yo estoy también muy nervioso porque cada vez que entrevisto, o más que entrevistar, dialogo con grandes exponentes y personas que respeto mucho, genera bastante curiosidad. Así que quiero darle la bienvenida oficialmente a Carlos Mejía, a José Manuel Ospina, a Paola Benjumea, a Walter Luengas y a Luz Estrada, quienes son nuestro quinteto que aceptó la invitación para este segundo conversatorio sobre comedia. Algo tan amplio, tan complejo, que bien se dice que es uno de los géneros más complejos para el intérprete, y ya vamos a saber desde sus experiencias qué es esto, que finalmente se termina de construir en el quehacer, y ellos tienen muchas historias por contarnos. Bienvenidos a los que se están conectando, pongan sus cámaras, muteen sus audios para estar aquí dialogando lo más de sabroso durante este tiempo. Bueno, quiero darle la palabra a nuestros invitados para que hagan una pequeña autobiografía. Yo sé que hablar de uno mismo es desesperante, ¿sí? Pero es importante saber el contexto de cada uno, dónde estudió, qué hizo, a qué se dedica, y quiero que esa autobiografía, de cierta manera, la tomemos como desde el lado de la comedia, cómo la comedia aparece en ese proceso formativo, evolutivo, profesional en el que ustedes se han desempeñado. Bueno, vamos a comenzar por José Manuel Ospina. ¿Estás por ahí, José? Activemos las cámaras, queridos invitados. Aquí andamos. Yo quiero presentar a José rápidamente. Desde mi punto de vista, es un gran amigo, un gran colega que he tenido la oportunidad de ver tanto sus interpretaciones en géneros dramáticos y un poco más serios, pero también con esa misma seriedad afrontar la comedia en distintos formatos, además, ¿sí? Desde el teatro musical, que también desarrolla, desde el formato del stand-up comedy, ¿sí? Y desde el cine, que me parece muy interesante estos nuevos caminos que vienes emprendiendo hace poco. José, un placer tenerte aquí, así que preséntate rápidamente frente a las más de 56 personas que nos acompañan en esta tarde. Ok, mi hermano, gracias mi Dani por abrir como siempre una puerta, un espacio para que la gente conozca un poco más de lo que nosotros hacemos, sabemos hacer y amamos hacer. Mi Pau, quien está por ahí, Juli, a todos los que están conectados, les mando un abrazo enorme. Bueno, me presento, soy José Manuel Ospina, casado, mi esposa también es casada. A mí siempre, siempre me ha llamado el humor. Yo pensé ser cantante desde pequeño y todo lo que estudié en el teatro y en la actuación fue para ser un mejor cantante. No quiere decir que cante muy chistoso, quiere decir que canto bien, pero la comedia ganó. Pero me ha permitido la comedia a través del trabajo poder cantar y poder hacer todo lo que hago. Son más o menos unos ya, hay que decir la verdad, Sí, hay que decir 30, la verdad. Este es el son 40 momento de años. decir la verdad. Ya son 40 años de carrera, desde la primera vez que aparecí en televisión. ¿A qué edad apareciste en televisión por primera vez? A los 12 años. Ah, bueno, no, yo te gané, ¿sí? Sí. En esa época no nos daban oportunidad a los chiquitos así como ahora. Entonces yo aparecí como a los 12 años en un programa que se llamaba Animalandia. Ahí canté y empecé a estudiar canto ahí. Fue lo primero que hice con un señor que se llamaba Pacheco, con Álvaro Ruiz también, que también se llamaba Gloria Valencia de Castaño y el maestro Héctor Ulloa también. Todos todos ya son de la Asociación de Cafeteros, de la Federación de Cafeteros extintos.
Eh, grandes maestros y grandes amigos. Eh, perdón, que no puedo hacer serio. Eh, ahí arrancó todo el asunto. Luego de eso empecé a estudiar actuación en algunos lugares, hasta que un día fui a Sábado Felices a participar como cuentachistes, gané en el 90, fui el primer ganador de 10 programas consecutivos contando chistes allí, pero yo no quise quedarme únicamente en eso. Yo dije, no puede ser que únicamente me quede en esto. O sea, no era lo que me llamaba la atención. No quiero ser peyorativo con ese tema porque he vivido bastante de eso, sino que quería hacer más cosas. Entonces me dediqué a estudiar. Llegué a la Escuela Distrital de Teatro en ese entonces, que quedaba en la calle 13, ahí en la Jiménez, abajito de la séptima. Ahí llegué a estudiar. Hice un año de carrera allí. Después inundaron eso, que porque no era salubre, lo inundaron, y luego montaron un bar, montaron discotecas, compraventas de esmeraldas y ese tipo de cosas. Y, y es decir, nos sacaron unas joyas. Y después de eso, llegué a una escuela que se llama Escuela Profesional de Artes. Después tuve la oportunidad de estudiar también en Cuba, cuando dejé 9 años de hacer televisión, después de haber hecho los programas de humor. Me fui para Cuba a estudiar, allí estuve casi un año haciendo varios cursos. Y tuve la oportunidad de ver dirección de cine, dirección de televisión, pero dirección de actores. Es en lo que me ha interesado siempre trabajar y aprender, porque cuando uno aprende a dirigir, aprende a hacer su trabajo mejor. Básicamente fue eso. De ahí para acá, pues han venido muchas cosas, programas de humor, novelas, son como unas 11 novelas en las cuales he participado. En el Teatro Nacional nomás hice 11 obras de teatro, más todas las que he hecho por fuera. He escrito 17 obras, estoy en pos de terminar un libro, acabo de grabar mi segundo disco. No se vende, pero ya grabé el segundo. Eh, y, y, y ahorita pues haciendo cine, escribiendo guiones y con el proyecto de hacer mi propia película ya en noviembre, si Dios quiere. Estaremos rodando en Los Ángeles, va a ser una maravilla. Dios es muy bonito y se porta a la altura y le da a uno más de lo que uno pide o de lo que uno merece. Y entonces estamos como en eso. Entonces 40 años de trayecto en el que me ha pedido cantar, actuar, bailar. Uno de mis grandes maestros, eh, por ahí está la hija, a ese señor le aprendí muchísimo, trabajando con el Juli desde hace mucho rato también, allí con el maestro Carlitos, el gordo de Bombea. Eh, Más que maestro fue familia y es familia. Y con Pau enseñándome a bailar, aunque para esas cosas sí soy bastante duro. El tronco, yo soy el santafereño del baile, el tronco. Pues sí. Ok, José. Pues bueno, una larga trayectoria que creo que nos va a servir mucho para esta conversa sobre la comedia, ¿cierto? En general, y bueno, ya vamos a ir en detalle. Invito a nuestra querida Luz Estrada a que haga una presentación sobre su trabajo como actriz. ¿Mm? Luz, bienvenida, un placer tenerte aquí. Ay, Dios mío, yo pensé que me iba a tocar de últimas. Bueno, no, gracias Dani, gracias por estos espacios que siempre abres tan bacanos para que nos encontremos, para que conversemos, para que aprendamos los unos de los otros, que eso es lo que más me gusta. Muchas gracias a los compañeros que nos están acompañando, a Walter Luengas, a Carlos Andrés, a Pau, a José. A José, si vas a hacer casting para la película, yo tengo visa. Yo tengo visa de turista. Por si Hablamos algo. de ilegales, no te afanes. He sido la única de mi familia que ha ido legal a Estados Unidos. Además que tu trabajo es tan aburrido, tan malito, mi vida. Estoy siempre... Ahorita nos hablamos por interno. Bueno, No, y gracias a Julián Molinares, que nos está haciendo de gran hermano aquí, controlando todo lo de la parte técnica, y a Late Life, a todos los que están conectados, muchas gracias por acompañarnos. Qué desparche el de ustedes tan macho. Me dijeron que no se podía decir groserías, estar aquí hoy con nosotros. Bueno, a ver, yo estudié en la Universidad de Antioquia. Empecé a los 16 años a estudiar en la Universidad de Antioquia. Yo soy maestra en arte dramático, lo cual fue un problema para mí, para la universidad, porque
pues uno es comediante por, no sé, por naturaleza, porque le viene en la sangre. Entonces yo tuve, y mi formación estuvo basada básicamente en los géneros del drama y de la tragedia. Entonces yo sufría mucho y mis profesores sufrían mucho conmigo porque no sabían qué era lo que me pasaba. Ellos me pedían profundidad y yo desgarraba mis vísceras, pero la gente se reía siempre, así yo quisiera hacer una escena dramática, pero yo no entendía qué pasaba. Mis maestros me decían, es que tú eres muy superficial, y yo les juro, no, yo estoy sintiendo todo, pero la gente se ríe cuando yo lloro. ¿Qué hago? Finalmente luego descubrí que existían otros géneros teatrales, gracias a Dios, y descubrí que era comediante. Me pasó un poquito, la verdad, como a Molière en la película. Yo no sé si eso le pasó a Molière en la vida real, pero recuerdan la película de Molière, que Molière quería ser actor dramático, él quería ser el protagonista de la tragedia porque es lo que más estatus daba y lo que más estatus da, porque yo siento que la comedia no es tan valorada por el medio. De pronto es vista como un arte menor, es muy valorada por el público, pero no tanto por el medio, diría yo. Entonces Molière quería ser actor trágico para poder ser reconocido y admirado, pero no le salía y se enojaba mucho cuando la amante le decía que se volviera comediante, que aceptara pues la vaina, que ya de que él iba a ser el payaso de la fiesta. A mí mi marido me decía lo mismo y me costó un poquito aceptarlo, pero finalmente lo acepté, acogí y fui acogida por la comedia en su seno y fui muy feliz de darme cuenta que es muy lindo esa misión de hacer reír, sobre todo en un mundo donde lo necesitamos tanto. Para mí la comedia es una terapia, para mí y para la gente que la ve, o sea, es decir, tanto para el intérprete como para el público es una terapia y creo que está científicamente comprobado, yo creo que eso ya no tiene discusión. Bueno, luego de la universidad me vine para acá, para Bogotá, y empecé a entrar en el mundo de la televisión. Por casualidad, la verdad, yo solamente venía con el teatro en mi mente, pero acá me encontré con la televisión, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, me gusta mucho la actuación para televisión, tanto como para teatro, las encuentro muy diferentes y muy ricas, con retos muy distintos las dos, y, y empezar, o sea, como que la gente del medio sí me reconoció inmediatamente, no sé, tal vez es por mi cara. Ahí mismo se dieron cuenta que me tenían que meter a hacer comedia. Eso sí fue como algo instantáneo, entonces me empecé a encaminar por ahí y casi todos los personajes que he hecho en televisión han sido de comedia. Tal vez me recordarán por personajes como Sonia Monsalve, de las Hermanitas Calle, con la cual me gané un premio India Catalina a un personaje cómico que para mí fue una sorpresa total, porque yo tengo esta idea, no sé si es una creencia de que no se premia mucho la comedia. Si uno se pone a ver los Oscars, por ejemplo, no hay muchas películas que hayan ganado premio a mejor película que sean comedia como tal, ni muchos actores, el mejor actriz o la mejor actor siempre premian lo dramático. Entonces para mí fue una sorpresa total que un personaje cómico pues lograra tener tanto reconocimiento en el medio. Por ahí anda en este momento Los Briseño, que es otra comedia que está en Netflix, en la cual hago pues, un personaje cómico, valga la redundancia. Y Que va, por tu aspecto físico, específicamente, como dices tú. sí, sí. Sí, casi. Y bueno, y luego yo también incursioné en la comedia teatral escribiendo mis propios guiones y llevándolos a escena. Tengo un monólogo con el que he tenido mucho éxito, gracias a Dios, que se llama El hombre reina y la mujer gobierna. Y otra comedia en cartelera que se llama La vida alegre, que es un poco sobre todas las peripecias de una actriz en Bogotá que estuvo a punto
de meterse a la vida alegre, porque ser actriz no fue fácil en un momento, no es fácil. Escogiste otra clase de vida alegre, ¿no? Sí, digámoslo así, sí. Ok, Y Luz, ya. pues hay muchas cosas y ahorita quiero que hablemos de tu monólogo porque tuve la oportunidad de verlo y es encantador ver, bueno, hacer un monólogo, ya sabemos que es algo bien complejo, pero hacerlo en el formato que tú seleccionaste me parece toda una odisea y que creo que lograste ahí grandes méritos. Pero ya vamos a hablar en detalle. No sabía que tenemos la misma alma mater, la Universidad de Antioquia, ¿sí? No, pues, me parece encantador, cosas que uno se va enterando. Bueno, vamos a invitar a Carlos Mejía y Carlos está pronto a conectarse, creo que a un encuentro de trova. Entonces, Carlos, quiero que nos reciba con una trova. Ocho, ahí lo metí al agua, ¿sí? A ver qué pasa. Salúdenos. Muchas gracias a ustedes, a todos los invitados. Y se ve que en la pandemia hoy hay mucho desparchado. Carlos, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti, por favor, y gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a usted, Dani. Usted sabe que lo admiro demasiado, hermanito. Y bueno, compartir con maestros como los que están acá, pues para mí es un honor. Y todas estas personas que quieren como conocer más de la comedia, pues, ¿qué les cuento? Yo soy trovador. Desde los 14 años empecé en este mundo de la improvisación. Ahí ya empecé a estudiar ingeniería agropecuaria. Después yo dije, no, la trova es mi pasión, los escenarios son lo mío, la agropecuaria, no, qué pereza. Presenté casting, les voy a resumir como porque si no nos quedamos aquí toda la tarde. Me metí presenté casting, así empíricamente presenté casting para un grupo de actores con fama de Tutucán, que para mí es la mejor escuela que yo he tenido y creo que cualquier actor que se dedique a la comedia, el elenco de Tutucán va a ser la mejor escuela. Ahí duré 5 años improvisando todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde porque es como una especie, tenía que meter en el papel de 9 de la mañana a 6 de la tarde que terminara. Mejor dicho, uno se tenía que olvidar de Carlos Andrés por completo. Entonces, fue una escuela muy interesante. Después me apasionó esto del teatro y dije, voy a empezar a estudiar artes escénicas en la de Antioquia. Empecé a estudiar artes escénicas en la de Antioquia y de ahí, lo que pasa es que estoy antes. Que me están regañando porque estamos aquí aislados, pero bueno. Entonces, muchas gracias, George. Es que llevo como 2 horas aquí, apenas vinieron a decirlo. Bueno, entonces empecé a estudiar artes escénicas en la de Antioquia, pero al mismo tiempo empecé a hacer un curso de comedia con un cubano que se llama Joel Sánchez. Y empecé a estudiar toda la clase de humor que había, el humor negro, humor por reiteración, humor por referencia, humor absurdo, o sea, todas las clases de comedia. Y fue muy chévere porque ya ahí me dediqué como a la actuación, pero tirando mucho a la comedia. Después me presenté a Sábados Felices, me gané un programa y a los 3 meses me llamaron para hacer casting en Día a Día. Y ahí empecé con Caracol Televisión. Después yo vi que de pronto cuando uno ya tiene un personaje que está pegando, pues lo limita a uno mucho. Y desde que ya había llegado a Bogotá, pues no había vuelto a actuar porque aquí en Antioquia tenía posibilidades de grupos de teatro. Me metí a Sábados, empecé en Día a Día, después empecé a buscar otras cosas, presenté casting para Peter Pan, el Festival Internacional, lo pasé, una experiencia maravillosa con el director Pedro Cano del Español, y después ya empezaron a llamarme para muchas obras de teatro en Bogotá, que eso pues para uno como actor es muy chévere, y más porque la gente te dice, no, es que es Ovidio y solamente hace eso y solamente hace chistes pendejos y solamente barra y solamente trova. No, ¿qué pasa? Porque Ovidio es como es, pues porque me dediqué al humor absurdo, me encanta. Entre más idiota, me da más risa. Entonces es como un poco egoísta de mi parte, porque me encanta el humor absurdo. Después ya empecé a actuar en otras obras de teatro y las últimas obras que
que tuve fue la de Oigan a este, que fue un musical que, mejor dicho, dio mucho de qué hablar en Bogotá. Después Daniel, que es un gran maestro, Daniel, no, lástima que esté barbado y peludo, pero Daniel es muy lindo, muy bella persona, una persona excelente. Me llamó para el hostal y ahí empecé a hostal, empezamos, eso también es una escuela espectacular de improvisación. Y bueno, ya estoy por aquí en Medellín, porque ahorita tengo un festival de trova y tengo los nervios de punta, pero quise sacar este tiempo porque creo que vamos a aprender mucho en estas horitas que vamos a estar acá. Así es, pues Carlos, bienvenido y de verdad gracias. Creo que hay muchas visiones y esto va a estar muy, muy interesante. Yo quiero Bueno, decirle a Carlos vamos, Andrés. pero espérate Luz, porque quiero presentar a nuestros Dime, dos Luz. últimos invitados y posterior sí arrancamos un poquito la conversa. Mi amor platónico y lo sabe. A la otra dama vamos a presentar a Paola Benjumea. Paola, un placer tenerte aquí. Nos conocemos hace muchos años y qué honor que estés en algo que además te has especializado desde la herencia que tienes y desde tu trabajo como profesional. Paola, cuéntanos un poco más de ti. Ay, muchas gracias y el honor es mío. Nada, yo nací yo nací en familia de actores, así que, y de gente del medio, entonces, pues no podía salir médica ni nada de esa vaina, salí actriz. Y me tenían convencida de que yo iba a ser una actriz dramática desde mi núcleo familiar, porque lloraba mucho, de verdad, era demasiado, hacía drama por todo, y cuando después de ser bailarina y de ser cantante y que pude salir del infierno que es el colegio, pude entrar a una escuela de teatro y fui muy feliz. Hasta que en esa escuela de teatro, el Teatro Libre, empezaron a decirme que yo por qué hacía reír a la gente. Yo no tenía ni idea que yo sabía o que tenía esa posibilidad, jamás la tuve. Entonces, fui un problema muy serio con la escuela. Siempre chocábamos mucho porque me pasaba un poco lo de Luz, que era, yo no estoy haciendo nada para hacer reír de verdad. Y por otro lado, conocí la improvisación que se manejaba en la escuela como una herramienta para el actor, para hacer personajes, para encontrar escenas, en fin. Pero estaba basada en el libro de Johnston, y eso fue fantástico. Yo fui absolutamente feliz, encontré lo mío en la improvisación, porque era muy libre, y lo peor fue encontrar como la risa, porque es un veneno parecido a cuando uno se sube a un escenario, que uno dice, no me quiero bajar de aquí. Cuando conoce la risa es como, oh, qué rico, me gusta, y me quedó gustando mucho. Después de eso ya empecé como a buscar herramientas que me sirvieran a mí como actriz. Yo nunca he pensado en que si hago comedia o no, sino que es que como que se me sale el barrio, lo tengo como en la sangre. Y entonces empecé a hacer clown y me especialicé mucho en improvisación teatral y en clown. Y eso es así súper resumido. Ah, bueno, y mi mayor escuela sí fue mi papá, porque teniendo al lado, una vez almorzando, yo lo miraba y decía, mucha gente quisiera estar sentada al lado de él y preguntarle muchas cosas. Y decidí pegármele como una garrapata a aprender a escribir, a dirigir comedia, a dirigir actores y a dirigir actores para comedia. Entonces, y todavía lo estoy aprendiendo y tengo la suerte fantástica de tenerlo al lado, y me le pegué mucho a aprenderle todo lo que hacía. Y esa Pues fue mi mayor escuela. sin duda alguna, Paola, has aprendido muchísimo de que, pues, para todos, Carlos el Gordo Benjumea, que es un ícono muy importante y precisamente
toda esa herencia que él ha implantado en su familia y en muchos creadores. José también ha trabajado con él. Vamos a hablar de eso a continuación. Pero sin antes presentar a nuestro último invitado, y no menos importante, Walter Luengas, un compañero, amigazo, del cual admiro un montón, y hemos tenido la oportunidad de co-crear ideas que tenemos en la mente con esto de la comunidad. Walter, cuéntanos un poco de vos. Los demás, por favor, apaguemos los audios, activemos las cámaras para vernos, y bienvenido. Gracias por estar aquí, viejo. Hola, gracias, Daniel. Buenas tardes. Nos ha saludado por ahí a José Ospina, a los demás invitados y a todos los que están aquí de manera presencial. Qué bueno que podamos compartir. José, qué bueno que podamos compartir pues, conocimiento y experiencias. A ver, yo soy egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá, la SAP. Esto es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Comencé a estudiar a los 18 años, hace 30 años exactamente. Bastante ya. Y bueno, creo que ahora que escuchaba a Paola y escuchaba a Luz, hay cosas similares, ¿no? Me sucedía algo parecido en la escuela cuando hacía mis escenas, así no fueran de comedia, había una risa en mis compañeros, cuando hacíamos las muestras, sufría yo mucho, ¿no? Porque estaba en otro género y igual la gente se seguía riendo, y eso en principio era muy doloroso para mí, porque sentía que no está haciendo las cosas bien. Y incluso yo llegué a llorar en una escena, porque todos se reían de lo que yo estaba haciendo, y yo lloraba, porque era mi tragedia de ver cómo se reían, y yo trabajando tragedia griega, y más se reían, y yo más lloraba. Con el tiempo entendí pues que era una virtud, una ventaja, con la que siempre luché. Bueno, siempre no luché como los primeros años de mi carrera, cuando estudié, y luego después de mi carrera unos añitos, porque quería soltarme de ese género, y pues nada, no había que soltarme. Entendí que tenía que abrazarlo más, y eso fue lo que hice. Pero afortunadamente con el tiempo, digamos que se aprende uno a manejarse también dentro de los otros géneros. Y hay otra cosa, ¿no? Es que tampoco hay géneros puros. Digamos, en un drama puede perfectamente, un melodrama puede tener perfectamente algunos atisbos de comedia en algún momento. Sí, entonces, incluso la comedia, si la comedia no se junta a otros géneros, no podemos hacer el punch. Perdón, si la comedia no se junta a otros géneros, no podemos tampoco dar ese punch, ¿no? Para que se divierta un público. Tenemos que también, toca moverlos por diferentes géneros. Con respecto a lo que decía Luz de la comedia, sí, efectivamente, para mí es un género bastante difícil. Y cuando hablaba ahora Paola de que enseña actores a hacer comedia, actrices, eso es de lo más difícil que hay. Lo más difícil que hay, enseñar a los actores, porque es un tema que prácticamente no se enseña. O sea, no se enseña a actuar, se enseña que las personas se encuentren en el camino para poder hacer comedia desde ellos, ¿no? Pues desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, me gradué de la escuela, comencé a hacer teatro, hice teatro infantil, hice también teatro, trabajé con el Teatro Nacional, con Pavel Novinsky, estuve en el grupo con Pavel, con Mapa Teatro, pasé por varios grupos, tuve la fortuna con el teatro de viajar con algunas comedias también por Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, incluso estuve en Japón en las Olimpiadas Mundiales con una obra de Molière. Y también aparece la televisión, pero creo que la televisión aparece del recorrido que se hace como actor en teatro, y que se comienzan a poner los ojos en uno, porque hay un trabajo fuerte, constante, y comienzan también a llamarme a hacer tele, aparece el cine. Y en televisión he hecho algunas cosas de comedia también, digamos que lo más representativo, como El Secretario, La Hipocondriaca, Superpa, bueno, en cine, yo hice una obra de teatro, se llamaba Infraganti, fue bastante exitosa, y luego pasó al cine también, la hicimos en cine, he trabajado con Dago en varias comedias, y ahora estoy trabajando con Dos Cuartos Producciones, es una nueva productora. Ya hice una comedia que se llamaba Fuera del Tiempo, que estuvo en cartelera, y ahora vamos a hacer una comedia, comienza ahora a final de este mes, se llama Tiempo Presente, también es una comedia para cine.
Y pues nada, digamos que estoy muy feliz de poder trabajar como actor y especialmente este género que alimenta el alma. Bien, pues Walter, muchas gracias. Sé que hay mucha más historia de cada una de las biografías de nuestros invitados, pero vamos a la acción. Es muy interesante saber que cuando se describen casi que van un poquito determinando qué sucede con esto, que es la comedia, y comienzan a aparecer conclusiones muy bonitas. Y es que finalmente, pues, el que es actor es actor, el que es actriz, y digámoslo, puede tener la versatilidad, llamémoslo así, de interpretar variedad de géneros, pero sin duda alguna hay algo que se va determinando a través de los sucesos y de las acciones de distintos montajes o creaciones en donde uno va identificando qué género le pega más o en dónde hay más afinidad, tanto como en uno como en los espectadores como efecto. Y eso me parece muy interesante. Quiero lanzar la siguiente pregunta y la responde el que quiera o los que quieran, y también preguntarse, porque sé que Luz quiere preguntar cosas y ustedes también, entre ustedes hay mucho respeto, y bueno, para mí es un honor de verdad poder contar con ustedes hoy. Porque admiro y aprendo mucho de lo que veo, como ustedes como intérpretes, sean en el teatro, en el cine, la televisión, la radio, y los distintos lenguajes, porque aquí tenemos desde formatos de cuentachistes, de stand-up comedy, monólogos, humor negro, comedia física, la música, la trova. Es una mezcla bastante interesante, en donde finalmente el eje principal como actor o actriz lo defiende. Entonces, ¿cuáles son sus intereses como creadores con la comedia? Es decir, ¿cuándo llegan a sentir ese clic, más allá de lo que ya nos comentaron, de hacer esas escenas trágicas y quedar un poco en ridículo, en el buen sentido de la palabra, en un proceso de escuela, y cómo ahondan desde la escritura, desde la dirección, desde la interpretación, eso, y qué significa dentro de los miles de ejemplos que tienen de sus realizaciones, el descubrir cuál es el tempo, ritmo, el efecto cómico para el estilo de comedia que a ustedes también les gusta, porque creo que más de uno aquí también ha hecho comedias que no nos gustan tanto, ¿sí? Porque hay sub de sub. Entonces dejo esta pregunta que es demasiado abierta para que dialoguemos y nos demos las intervenciones muy contundentes de cada uno. No sé qué nos quieran comentar al respecto, el que quiera. Bueno, voy a empezar. Ay, perdón. ¡No, Luz! Yo quiero recordarle a Carlos Andrés que yo fui jurado en Sábados Felices el día que él ganó, o sea que parte de su carrera me la debía a mí me debe una plata, Carlos Andrés. Oh. Pero, yo empecé a hacer comedia aquí en Bogotá, en tele, creo que como dije, aquí sí me caracterizaron de una. Cuando llegué empezaron a ver, no sé si era porque jodía mucho en las esperas entre escena y escena, y se dieron cuenta que tenía como esto innato de hacer reír, pero ya cuando empiezo a hacer mis comedias, mis propias comedias, empiezo a escribir lo mío, yo creo que tengo una intención pedagógica detrás, ¿sabes? Una intención muy idealista, creo, porque yo siento que la comedia es una gran herramienta pedagógica. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, por ejemplo, mi monólogo, El hombre reina y la mujer gobierna, es un poco para deconstruir esa imagen de la mujer como víctima desde siempre. Porque es que no sé por qué tenemos la extraña idea, bueno, yo sí sé por qué, pero no lo voy a discutir. Tenemos la extraña idea de que las mujeres apenas hace como desde finales del siglo XX para acá se empezaron a liberar, y yo empecé a investigar y hay una cantidad de mujeres liberadas de toda la vida, desde el paraíso terrenal. Entonces quería usar la comedia para eso, para enseñar y para poner a pensar. Yo creo que ese es como mi fin egoico detrás de hacer comedia. Para mí la comedia fue como una válvula de escape. Fue como eso. Nosotros vivíamos en unas situaciones bastante dramáticas.
Yo vengo de una familia muy pobre. Vengo de una familia numerosa, pobre, y yo era el menor de todos, entonces para mí, para jugarme la vida, me tocaba hacerme chistoso. Yo les contaba chistes a mis hermanos y ellos no se reían. Cuando me veían llorando, se reían. Entonces yo dije, algo debo tener. Y después de mucho tiempo, después de tratar de ser cantante, porque siempre quise ser cantante conocido, la comedia empezó a llegar por accidente, pero fue una forma como de desahogarme. Y llegó a través también de Sábado Felices. Fue como lo primero que yo supe, yo tuve en mi cabeza, sé hacer reír, esto puede funcionar. Porque uno lo hace con los amigos y uno puede ser chistoso con los amigos. Pero tener la gracia, tener el tiempo, tener el calibre para hacer reír a la gente ya en público es otra cosa. Pero para mí fue en parte por accidente. Yo creo que la vida me tenía preparado para eso. De hecho, alguna vez renuncié al humor. Me fui 9 años de la comedia y estoy haciendo teatro. Y realmente la vida, yo por hacer teatro dramático, la vida se me volvió un drama. Y se volvió dramático porque así se puso la situación, porque no hubo más contratos y no hubo más cosas y empezamos a vivir de una forma un poco más apretada. Pero la comedia le permite a uno entrar a todo lado, le permite a uno hacer el personaje que haga y siempre va a robarse una sonrisa delante de la gente. Todavía no ha llegado la película que yo diga, wow, esta es la película maravillosa con el humor maravilloso que yo quiero hacer. Creo que para que el humor que yo quiero hacer sea escrito para una película, tengo que escribirla yo. Y creo que eso nos pasa a todos. Nunca nada va a estar a nuestra altura, nunca nada va a ser completamente bueno. Aunque sí he hecho cosas que yo digo, wow, me divierto y me siento orgulloso de haber hecho esta cuestión. Yo hice una película que se llamaba ¿Y dónde están los ladrones? E independientemente de todo, de cómo sea la película, de todo lo que haya, me encantó verme en ese papel porque era una comedia distinta, era una vaina seria. Era un tipo malo con ganas y me encantaba verme de esa forma. Pero sí he tenido la oportunidad de hacer cosas que me gusten y igual hay cosas que no le gustan a uno, pero los demás no tienen la culpa de la subjetividad nuestra. Igual uno hace lo mejor que puede siempre. Además me pasaba lo mismo que les pasaba a ustedes. Yo me paraba frente a hacer el rap y todo el mundo se reía. Y me acuerdo con una orquesta que tuve que se llamaba Saragüey. Todos los cubanos y los de Costa Rica, ninguno, o sea, era una orquesta internacional. Y ellos no sabían quién era yo, pero yo siempre que salía al frente a bailar en las coreografías, todos se toteaban de la risa. Yo dije, no, lo mío es la comedia. Hasta, incluso el día que me gané un smoking, me lo puse y dije, ¿mesero o humorista? Y ya, me veía chistoso. Bueno, yo tengo una pregunta precisamente porque hablan del humor y hablan de la comedia. ¿Hay alguna diferencia de algún aspecto desde lo técnico o no? ¿Ustedes qué ven desde su experiencia? Yo no creo que haya diferencia. El humor se tiene. Creo que uno tiene que tener humor. O sea, hay diferencia sí entre un cuentachistes, un comediante, un humorista, un actor que hace humor. Sí hay una diferencia grande. El humorista lo tiene todo, porque el humorista tiene que ser capaz de escribir sus libretos, tiene que ser capaz de contar esos chistes, tiene que ser capaz de hacer comedia, tiene que ser capaz de hacer su propia creación. Eso lo encierra absolutamente todo. Pero yo siento que la comedia es una técnica y es una técnica que hay que aprender. Dentro de las muchas técnicas de actuación, o dentro de las muchas líneas de actuación, más bien. Y es maravilloso. Y el humor hay que tenerlo para poder llevar a cabo esa comedia. Bueno, pero yo hago una pregunta. Bueno, tú puedes tener buen sentido o mal sentido del humor. O sea, el humor, todo el mundo tiene algún humor. La comedia para mí es una disciplina, digo, Vale. y hay distintas clases de comedia. El humor, pues, lo puede tener, puedes estar de bueno o de mal humor, pero creo que sí la comedia es de una rigurosidad y es un trabajo muy serio desde el punto desde donde lo trabajes, creo yo, porque lo que decían antes era que desde el mismo medio es muy señalada la comedia, ¿verdad? Pero entre los mismos trabajadores de la comedia también se señalan unos a otros y eso pues para mí es un poco complicado porque todo requiere un trabajo y me parece que la comedia trabaja mucho. Es que mi Pao es lo más fuerte, pero dentro del gremio de la actuación, los que más nos damos duros somos los comediantes, somos los más duros con todo. Total.
Total. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también una cosa, que la comedia está llena de humor, ¿sí? Sea de mal humor, buen humor, o sea, la comedia, la base principal de la comedia es el humor, ¿sí? Entonces, cuando uno se dedica a hacer comedia, que para mí lo mejor que uno puede hacer, aparte de documentarse, de leer, de investigar, es la práctica. O sea, la práctica es lo único que te da el tempo, el gag, es lo único que te da. Porque si tú, por ejemplo, dices, no, es que yo estudio mucho comedia, tal, pero si no practicas, o sea, para mí, pues hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Lo que Aparte, pasa pues, es como que de leer, o sea, la práctica es brutal. ahí yo siento una cosa, y perdón que intervenga tanto, pero siento que la comedia, el bichito ese del humor, el diablito, el ángel o lo que se quiera tener para el humor, la vis cómica, con eso se nace. Hay que hacer lo que decía Pau, hay que tener disciplina para poder llegar a encontrar Total, eso. total. Para mí, Walter, hable. para mí uno de los Deje maestros participar. grandes que yo siempre he dicho en la vida, el mejor maestro que yo pude tener en la vida, fue el señor Gracias, Carlos, maestro. fue Carlos Benjamín. Pablo lo sabe. Yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar con el gordito en teatro. Para mí verlo era una magia. Pero cuando me subí la primera vez a un escenario delante de él, que me dijo, José, yo señor, no corra tanto, mijo. Yo me subí a una trompa de Dejen tipos, participar a Walter. sí, la Que yo gente, le quiero preguntar una cosa a Walter, porque ahorita dijo, y Paula dijo, enseñarle a los actores a hacer comedia. ¿Eso se puede, Walter? Es que yo soy de la opinión de José, con esto se nace, ¿lo tienes o no lo tienes? Walter, contésteme, ¿se Total, desconectó? yo estoy con Qué José. grosero, la... No, pero la técnica se mejora, pero no sé, no, yo no, creo que, digamos que la comedia está muy basada en la pausa, en el tiempo, en el ritmo, ¿no? ¿Verdad? Y hay gente que no, eso no se enseña, eso se aprende haciéndolo sobre el escenario. No hay otra forma. Uno no puede decirle a un actor o a cualquier persona que haga comedia, mira, entonces cuentas hasta 3, miras a la derecha y luego, eso no se puede, eso es imposible. Eso es una cosa que uno aprende en el quehacer de escénico. Como, Pero mi pregunta Totalmente va de acuerdo. hacia, ¿cualquier actor puede hacer comedia? no, creo No, rotundamente que no. 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 Rotundamente no. Me opongo a que todos hagan. No. No, mentira. Sí. Se nos acaba el negocio, juepucha. No, Es no, como, no, ahora, no, es no como el hagas eso, clown no. ahora. Walter. Dale, Walter. Sí, de acuerdo. La comedia se aprende haciendo, como decía Carlos, como decía Paola, como lo sabemos todos. La comedia es musical, la comedia se siente. Total. Así es. Por eso enseñarla es tan difícil, ¿no? Tú puedes ayudar a que un actor esté en presente, que la comedia también necesita estar en presente, no puede estar en pasado, tiene que estar en presente en ese momento. Vale. Si no, tampoco va a funcionar la comedia. Sí creo que hay diferentes formas de llegar no sé si decirse a la comedia o a la risa, y hay diferentes técnicas que todas apuntan hacia lo mismo. Cuando hablabas, José, del humor, efectivamente, un humorista tiene que tener todos los ases debajo de la manga, porque, o sea, tiene que ser muy rápido, tiene un montón de características diferentes al actor. Creo que sí es diferente, pero un actor puede estar en capacidad de también ser muy divertido, pero es que son formatos diferentes. Un stand-up comedy es un formato diferente a una obra de teatro de comedia, a la obra de televisión, al teatro físico, al clown, a trabajar sobre un gag físico también requiere de un estudio, de una técnica, pero lo que sí tienen todos es la musicalidad, la presencia en el escenario, estar en presente en el escenario. Eso se siente, eso es como la música, cuando comienzas a bailar, eso se mueve por dentro de uno, ¿sí? Y Total. por eso cuando hay un reemplazo en comedia, Ah, es, es casi que imposible hacer un reemplazo en comedia. En otro género se puede hacer un reemplazo. Aquí toca inventarse un nuevo personaje, algo nuevo, porque es muy difícil reemplazar a un actor de comedia. Me parece que es de bastante respeto, y cuando se pone de moda entonces que todos los actores quieren hacer comedia o todos quieren hacer clown,
Incluso a veces me parece una falta de respeto, discúlpenme, no quiero molestar a nadie, pero me parece una falta de respeto cuando todos creen que están en la capacidad, incluso por tomar solo un taller de hacer clown o ya hago stand-up comedy porque siento que soy gracioso, me parece Y una pero falta de ahora respeto. aún, ya dictan Pasa que yo no talleres. estudio. Total, ¿Cómo? total. Peor aún es que toman un taller y ya salen a dictar Ah, talleres. sí. Yo quiero que Pau nos hable un poquito sobre el clown ahorita, porque yo hice un taller de clown una vez, yo he hecho como 3 y yo no puedo con el clown, o sea, lo vine a entender como a los 2 años de haber hecho el taller, me parece la fama. Uf. Yo también le tengo mucho respeto al clown. He hecho talleres, pero no me he atrevido a hacer un trabajo como tal. Pues a mí realmente la gente que, o sea, cuando uno decide dar el paso, pero no quiero hablar en primera persona, pero cuando a mí el clown me parece muy complicado. Y eso fue lo que a mí más me gustó, que me desacomodó tanto, porque de lo poco o mucho que ya haya estudiado, fue lo que me hizo llegar al fondo de mi ser para conocerme tanto, para aceptar mi ridiculez, mi estupidez, y ahora me parece fantástico que me digan, ay, ¿cómo es de estúpida? Eso es el mejor halago del mundo, porque de verdad lo desacomoda a uno mucho, pero sí siento un poco lo que dice Walter, hay gente que se pone una nariz y cree que ya está haciendo clown, y el trabajo del clown es una cosa que no termina, súper profunda, pero es bellísimo. A mí sí me pareció divino verme. La primera vez que yo hice clown, todo el mundo, me puse la nariz y todo el mundo dijo, qué linda te ves. Y mi clown salió y era una asesina horrible, y entonces asesinaba y de pronto se quedaba divina. No, y entonces yo decía, esto es muy loco, es divino. Y eso es de mucho respeto. Yo, por ejemplo, a mí me da miedo, me da pánico hacer clown. Me da pánico. Yo he tomado talleres de clown, tomé talleres con el duro de Latinoamérica, el maestro más, y no encontré mi clown. Gracias. El maestro renunció después de darle clases a José. pero miren que... Para mí fue dolorosísimo no poder hacerlo y fue frustrante. Yo le hablaba que día Pau, yo no encontré mi clown. Hasta que un día hice un personaje que se llamó Linto Manjarres. Bueno, lo venía haciendo mucho tiempo. Y alguien me dijo, ¿quiere averiguar cuál es su clown? Es ese personaje. Hey. Eso es lo que usted hace, porque ser clown no es inventarse el ser chistoso, porque yo lo entendía así. Es fluir a través de una forma distinta de vivir, a través del humor. Y es que sí, el poder incorporar ese clown es poder sentir que un personaje le da a uno vida y lo hace divertir a uno sin ser uno. O sea, es otra cosa, es otra vaina. Yo claro, por eso y es que, mucho respeto a mi Pau, porque eso... Es que el clown, además, creo que es una mezcla perfecta entre técnica, porque tiene que tener mucha técnica, y valentía de parte del clown. Bueno, a eso voy. Hablando del aspecto técnico, me parece que es muy interesante que, de cierta manera, el humor, con la comicidad, sea física, verbal, propia del ser que lo interpreta, lo hace único. Lo que decía Luz, no, es que por mi aspecto me escogían para esto. Y lo mismo puede decir cada uno de los que estamos aquí. Hay una característica que genera esa complicidad con el espectador y hasta con uno mismo. Y hay que aprender a burlarse de uno, y es una de las, creo que, parámetros o líneas que plantea el clown en sus inicios o entrenamientos básicos. Pero mi pregunta es hacia lo técnico. Esto no es una clase, pero digámoslo, me parece muy chévere hablar, aunque no me gusta mucho la palabra tip, pero ¿qué parámetros han encontrado ustedes en su búsqueda como intérprete, sea el lenguaje que sea, incluso en el que ha ahondado más, stand-up comedy, cine, teatro, humor negro, qué sé yo, que les da como esos parámetros para decir cuál es la técnica, ¿sí? Entre comillas, digo, porque no es una verdad absoluta, todos entendemos que es basado en la experiencia, lo que le funciona a Walter quizás a otro no, y así sucesivamente.
es muy abierto, pero ¿qué han encontrado como métrica de esa técnica para actuar comedia en el énfasis que ustedes bien han desarrollado? No sé Dani, qué aspectos nos puedan brindar al respecto. Dani, yo creo que ahí, como en la actuación, para mí lo principal que uno puede hacer para empezar a desarrollar eso es observar y escuchar. Observar, escuchar. O sea, para mí eso es clave porque digamos que cuando nosotros hacemos personajes, consciente o inconscientemente tomamos maneras de otras personas que hemos visto, ¿sí? Entonces, para mí la comedia, por el estilo, por la técnica, la observación es clave y la escucha. Escuchar y observar, para mí esos son los tips reinas de la comedia. Ay, yo quisiera decir algo que para mí es muy curioso porque yo creo, lo que acabas de decir es fundamental, Dani. Yo creo que uno debe, además de escuchar y observar, debe observarse y escucharse, porque sí es verdad que no a todo el mundo le sale bien los mismos chistes. Es cierto. Lo traigo a colación porque me acuerdo de al principio, cuando yo hacía mi monólogo, El hombre reina y la mujer gobierna, al principio, yo tenía una entrada que tuve que quitar porque no me funcionó. Yo soy como odiosa, yo tengo cara de odiosa o pinta de odiosa y por eso las malas chistosas me quedan bien. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo que empezar bajándome de estatus para lograr la identificación con el público y que el público se ría conmigo y de mí. Porque, no sé, por mi personalidad o por mi condición, a mí me da miedo incluso hacer ciertos chistes porque no suenan a chistes. Yo a veces digo cosas como chiste y la gente se asusta. Entonces, es un observarse también de qué te va saliendo bien y qué te va saliendo mal y no tener miedo al fracaso. No tener miedo a probar y que no te salga bien y bueno, lo cambias, lo reinventas o lo quitas. Pero entonces hay que ir probando cosas en ti. Linda, y yo Algo creo con respecto a lo que dice Luz. Vamos a escuchar a Walter y después escuchamos a Carlos y porque hay muchos comentarios muy, muy fructuosos. Walter. Con respecto a lo que dice Luz, completamente de acuerdo. El tema de estatus es muy importante en la comedia. Cuando uno está actuando y es muy inteligente en el escenario, incluso la gente se aburre. En cambio, cuando te muestras con un estatus bajo, sí, estos actores que son grandes actores y que todo lo interpretan, y soy inteligente y soy intelectual, son aburridores, son impresionantemente aburridores, con todo respeto para Luz. En cambio, cuando bajas tú... Muchas gracias por el ya por ahí brincaron varios, sí. Cuando bajas tu estatus y te muestras un escenario incluso hasta bruto, eso le encanta al público, porque el público sabe lo que tú tienes que hacer y que tú no sabes hacer. Cuando el público tiene la respuesta a lo que tú no la tienes, el público se divierte, porque quiere hablar, es como un niño cuando ve títeres y le dice, el lobo está detrás, porque saben, se conectan por identidad, porque saben qué es lo que necesita ese personaje para solucionar sus problemas. Ahora, como tips que tú me hablabas, Daniel, yo qué puedo decir, un personaje divertido es el que se mete en un problema y por solucionar un problema se mete en otro más grave y cada vez por solucionar otro problema está en otro problema aún más grave, que es lo mismo que pasa con el clown, ¿no? De manera física. Sí. Cada vez tiene más problemas y cuando se ve una cosa cada vez tiene más problemas y eso es muy divertido. Por eso nuestro presidente es cómico. Le da identidad. Bueno, no toquemos esa clase de comedia porque eso sí no terminamos nunca. Quiero ir a Carlos y después a Paola que está que se habla. Bueno, sí. Y después José. Carlos. Algo que es complementar a Walter y es decir que también depende, ¿sí? Porque para mí también la comedia es llevar algo a un extremo. Es decir, si vas a hacer un personaje intelectual, un personaje sabio, llévalo al extremo, de sabio al extremo de intelectual y ahí se vuelve comedia. Entonces creo que también es un tip chévere
tener en cuenta que la comedia es llevar al extremo algo que lo harían normal. Entonces, hazlo muy intelectual, o hazlo muy tonto, o hazlo muy viejito, o hazlo muy morboso. Creo que eso puede ser un complemento chévere también para la comedia. Quiero decir algo así rapidito. Es importante coger cosas sencillas y desarrollarlas, y como dice Carlos, llevarlas al extremo. No se cojan de muchas cosas, sino de algo, para los que están estudiando, que están comenzando, de algo muy sencillo y desarrollarlo. No se llenen de chunches, como decía una amiga mía, sino sencillo. Paola y José. Yo de lo que, digamos, de las técnicas que más he estudiado, me quedo con el disfrute de jugar. La comedia, si no se disfruta, no hay nada que hacer. Hay muchas variedades, tiene muchas cosas la comedia, el estatus, el ritmo, todo lo que han dicho, pero indudablemente sin el disfrute de jugar, creo que no va a haber un algo que el público se comunique y se conecte con uno. Sobre todo esa conexión, creo que va en el disfrute de jugar. Okay, José. Hay una cosa que es importante, mi Dani, en esto es el disfrute es importante, el estatus también. Pau, tú sabes mi lucha con el estatus. Para poder llevar un estatus bajo en comedia, me tocó sufrir, ahora es tanto que ya no hago comedia. Pero a mí siempre me costó estar por debajo y no ser buen siervo de escena. Ser buen siervo de escena quiere decir, tengo que ser... Muy importante. Sí, señor. Tengo que ser honesto y tengo que ser humilde. No solo como personaje, sino como persona. Saber cuál es realmente mi lugar. Si soy gregario, soy gregario. Si soy el protagonista, soy el protagonista. Si yo voy a llegar a la meta, tengo que llegar a la meta. Es indudable que todos, cuando termina un trabajo en comedia, todos vamos a llegar, todos los que estamos haciendo la obra vamos a llegar al punto en el que nos toca. Pero yo tengo que entender quién tiene el primer lugar. Y ser tan honesto de saber cómo es todo, cómo está mi ánimo, cómo estoy parado yo en ese momento. Una cosa que me enseñó el maestro Carlos Benjumea es una vez que llegamos a hacer una obra que era Taxi. Se necesita un tenor. Llevábamos 8 meses haciendo una temporada, una maravilla en el Teatro Nacional, y todo el mundo se reía. Ya sabíamos dónde venía la risa de cada uno, todo cuajado. Y la última función nadie se reía. Y nos dijo el gordito, es sencillo, ¿cuántos somos nosotros? Nosotros somos 12. Ah, bueno, ¿y allá cuántos hay? 830. Ah, bueno, es imposible que 830 HPs vengan a tirarse la obra y 12 no sean capaces de hacerla. Entonces, ¿cómo estamos parados nosotros en la comedia? ¿Estamos demasiado confiados? ¿Demasiado sobrados? ¿Nos creemos demasiado? Porque es que también pueden pasar cosas externas. Yo tengo que estar preparado para lo mío, llegar a tiempo a mi trabajo, no a tiempo, llegar antes de tiempo, pero caminar mi escena y saber que me la sé, que la tengo de verdad sabida para ese día, porque puede que me pase un problema y a mí se me borre todo, o se me borre un detallito que haga que todo esté en desbalance. Esto es cuestión de entrega, eso es cuestión de entregarse, saber hasta dónde soy capaz de llegar, punto. Esa métrica, creo que van apareciendo temas muy, muy importantes, y quiero que sigan precisamente hablando. Solo hago esta microparada para enfatizar el sentido de la escucha, enfatizar el sentido de que aunque ya sabemos que esos gags funcionan, de por sí tuve la oportunidad de ver esa obra que hablas, José, era más pequeño de lo que soy ahora, y no, claramente no entendía muchas cosas, pero era muy interesante ver el juego y la métrica que ya tenía, porque un poco lo que yo sentía es que era un relojito, pero cómo ese relojito se vitaliza y es como si fuera la primera vez, que para mí es la esencia de la actuación, hacer algo que tengo réplicas y repito miles de veces, pero hacer como si fuera la primera vez. Y creo que en la comedia ese tempo, ritmo, es muy riesgoso, porque corremos, es decir, como un segundo más o un segundo menos, un movimiento más o un movimiento menos lo ensucia, ¿sí? O le aporta, y finalmente se va reconstruyendo ese sentido del gag. Yo creo que todos en algún momento, cuando tenemos la oportunidad de hacer una obra, muchas veces la obra es muy distinta en cualquier género, pero más en la comedia, muy distinta a cómo nació, a cómo terminó la temporada.
Entonces, pues sigamos dialogando sobre eso y creo que hay muchas cosas. Alcen la mano y nos escuchamos visualmente. Luz. Y después José. Esto es muy particular, lo del tempo y lo de cómo hacer que esa maquinaria siga siendo una maquinaria que funcione bien, pero no pierda la espontaneidad. Yo creo que es en el estar en el aquí y en el ahora donde está la clave de eso. Porque si bien tú tienes, en mi caso, por lo menos que yo trabajo en la comedia teatral y de texto sobre todo, tú ya tienes eso, los puntos donde sabes que se va a reír el público y todo está muy, muy bien marcado, pero la energía que se mueve entre la escena entre el escenario y el público siempre va a ser distinta y siempre te va a alimentar de maneras distintas. Entonces estar ahí presente con todo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu es lo que va a hacer que eso que ya tienes planeado no deje de ser espontáneo. Y de que a pesar de que tú tienes algo ya, un texto y una obra montada, sabes cuándo salir con el gag instantáneo que se te viene, sabes que ahí lo puedes hacer. Es un sentido interno, digo yo, el tiempo en la comedia, el tempo o el ritmo, es un sentido interno que tiene uno. Yo por lo menos estoy en el escenario, estoy en medio de mi obra y algo internamente me dice, ya, suéltalo. Y lo suelto y funciona. Entonces es estar escuchándose y escuchando todo con una intensidad increíble. Por eso es que es tan adictivo la comedia, porque te hace vivir una adrenalina maravillosa. José, ibas a aportar algo y vamos alzando la mano, queridos amigos. Sí. Ok, mi hermano. José, Carlos, va. Listo. Yo recuerdo que hicimos esa obra de Se necesita un tenor y la cosa fue muy clara. 15 días antes había otro actor haciendo la obra, antes que llegara Carlitos Benjumea. Iba a ser el protagonista prácticamente de la obra. Pero cuando se hizo el primer ensayo con ese actor, nadie entendía qué pasaba. Ni siquiera el elenco que había alrededor, que era... Me meto ahí porque yo estaba invitado, pero los otros eran los duros de la comedia en ese entonces. Pero cuando este personaje, este señor de respeto que fue mi maestro, salió a hacer las escenas, no pasaba absolutamente nada. Y 15 días antes del estreno, el señor Mario Morgan dijo, y no va Carlitos Benjumea. Y en 15 días Carlos Benjumea toma esa obra y la obra fue lo que fue, gracias al aporte de alguien que tenía un ritmo interno. ¿Pero por qué la voz de Mario Morgan es así? No entiendo. Él tenía problemas en la... Ese problema, siempre tiendo a hablar como hablan las otras personas. Es que además a mí se me queda claro una cosa que le decía, los seres humanos tienen 2 neuronas. Utiliza una para actuar, la otra para caminar. No uses más, no jodas. Eso era lo que él nos decía a nosotros. Ay, mi experiencia con Mario Morgan es increíble porque yo tuve la posibilidad de audicionar para cuando hicieron Taxi 2 y tenía unas ansias inmensas de actuar al lado de Luis Eduardo Arango y César Mora, y era increíble lo que lográbamos en los ensayos. En ese entonces Daniel Calderón no era tan reconocido públicamente a nivel de televisión y esto, y claramente un poco lo que pasó, creo que con José también, había otro personaje parado ahí por unas características netamente comerciales, pero no daba en la nota musical, rítmicamente, ¿sí? Años después me encuentro con Luis Eduardo trabajando y me decía, evidentemente, era una cuestión de lo que se llaman los actores de cartel, ¿sí? Como unas necesidades publicitarias y de mercadeo, pero ese personaje nunca dio con el ritmo que tú tenías, esa musicalidad de la que habla Walter, que es muy difícil casi que de describir, incluso de transmitir como docente también de cierta manera. Es que esto es lo que decía Walter, esto es musical. Una obra de comedia es una sinfonía. Cada uno es el instrumento y cada uno debe tocar el tiempo. Uno tiene que saber cuándo entrar, cuándo no entrar.
Hay una frase de Hemingway que a mí siempre me ha llenado la cabeza y lo digo en todos los sentidos de mi vida porque me ha servido. A Hemingway le preguntaban, ¿qué se necesita para ser un buen escritor? Todo el mundo esperaba una disertación de horas del man entrando a las profundidades y las honduras. Y el man dijo, tener en la cabeza un buen detector de mierda. Y es lo que nosotros como comediantes y como actores, sobre todo en la comedia, debemos tener en la cabeza un buen detector, saber dónde estoy hablando lo que no es, dónde estoy hablando de más. Lo que dice Lucy, de pronto a veces a mí se me aparece algo y digo, tengo que decirlo acá, pero ¿no sería mejor callarlo para que la marcha siga? Porque a uno le pasa, a veces pasa que están los actores, a veces están los actores, yo no digo que todo el tiempo, Sí, si sí. sale la magia, Ahí pues es sale donde la uno magia. lucha con el ego. Ahí es donde Pero uno lucha con el ego que... uno ve en escena una lucha de egos, o sea, cuando el ego le gana al actor, eso se nota. Total. Yo tuve la Pierde. oportunidad, no voy a decirlo con nombre propio, soy Betty la Fea en teatro. Pero para mí había una lucha de egos entre quién era más chistoso, si Freddy o si Lombardi o no sé quién, no sé quién, no sé quién, y se volviera otra cosa, o sea, la obra, chao, libreto, chao. No te imaginas cómo los regañaba Mario Rivero. El ego es es el peor enemigo del actor y de la Es un comedia. veneno. Sí. Total, total. Ok, Y bueno, Carlos quería decir A algo. mí me ha pasado, yo no quiero Es el decir que a mí no me tutor. haya pasado. Quiero escuchar a Carlos, después a Walter y después a Paola para Sí, pues continuar. mira, yo creo que tienen toda la razón el máster Walter cuando dice lo de la musicalidad. Para mí, un actor de comedia y el que maneja el tempo es un músico, ¿sí? Es un músico, eso es total. Y es tanto así que se nace con eso. El tempo, el actor nace con el tempo, porque he tenido la oportunidad de actuar con muchos actores que han estudiado comedia, pero no logran ese tempo perfecto que uno como espectador o como compañero de escena espera. Entonces creo que también es un valor adicional con el que el actor nace, ¿sí? Ese es el tempo. Ok. Walter y Paola, y ya les vamos a, sé que el público tiene muchas preguntas, así que guárdenlas porque vamos a dar un espacio para seleccionar algunas de las preguntas que tengan que hacer. Hemos hablado de muchas cosas y si hay una pregunta directa a cada uno de nuestros exponentes, pues bienvenido sea. Las pueden ir consignando. Walter. Bueno, como no me dejó terminar, perdí la bola. Gracias. Estábamos hablando de que De la los comedia. niños... No, sí. Básicamente. No, De comer. ¿qué más qué puedo decir? También, lo que decía Luz, lo que han dicho todos. Hay algo dentro, uno tiene esa otra Luz, ese otro Walter, ese otro José, ese otro Carlos, otra Paola que está ahí, que está ahí adentro y está pendiente y hay unos impulsos. Creo que la comedia también se maneja por impulsos, como que uno a veces está quieto y el mismo cuerpo lo lleva a uno a decir o a hacer algo. Hay que saber exactamente cuándo mueves el dedo, si lo haces un segundo después o una milésima de segundo después ya no funciona el gag. Por eso volvemos a la musicalidad. Aunque suene contradictorio, también es un poco matemática la comedia, ¿no? Es exacta, si no funciona. Otros temas de la comedia es, por ejemplo, el tema emocional. Si no hay emociones, también, hablando específicamente del actor, ¿no? de una obra de teatro, una comedia en televisión, la emoción y cómo las emociones sin proceso, puede saltar de la risa al llanto, a la tristeza, sin ningún proceso. Esas son características también de la comedia. Y estar presente, efectivamente, como dice Luz, para todos los géneros hay que estar en situación, o sea, definitivamente. Y hay algo que nosotros estamos hablando como de aquí a este nivel hacia arriba. Hay algo que viene abajo, por ejemplo, es que para todos los actores jóvenes es que si no tenemos un texto aprendido de atrás para adelante, de adelante para atrás, no pensemos que nos podemos parar en un escenario a querer estar en situación porque es imposible. Si no existe ese que eso sí es imprescindible, aquí lo estamos dando por hecho nosotros, pero porque pensamos que así es, ¿no? Pero no sobra recordarlo. Tener los textos claros, estudiar para poder pararse en un escenario y jugar como decimos que se puede jugar.
Paola, ahí tienes muchos temas en el tintero y quiero comenzar esta intervención tuya diciéndote, ¿la risa es un termómetro o no lo es? Depende de lo que estés haciendo. Por ejemplo, la gente que hace stand-up, no sé, Josecito, si me corrija o no, pero con la gente que yo he estado hablando sobre stand-up, el tema de la risa es súper importante para ellos. Es como el punch, el punch, el punch, risa, 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 risa. Y cuando no tienen la risa, he visto a muchos que se afectan mucho. Para los que hacemos improvisación, la risa no es un termómetro porque nuestra labor no es hacer reír, sino contar historias. Ahora, que salen cómicas porque distintos improvisadores que no necesariamente son cómicas, la improvisación no busca la risa, el clown busca complicidad y en esa complicidad pues obviamente está la risa porque es... pero sí, depende de lo que tú estés, pues me imagino que si alguien que cuenta chistes, la gente no se ríe, pues sí es un termómetro, pero para alguien que está haciendo otro tipo de comedia, pues por eso pongo el ejemplo de la improvisación, porque, por ejemplo, nosotros no hacemos improvisación para buscar la risa, no es un termómetro. Claro. ¿Tenías algo ahí en el tintero de lo que hemos comentado? Bueno, no, sí, iba a decir que una de las grandes lecciones que me dio mi papá en comedia me decía, en el arte la medida es todo. La comedia es de riesgo, pero también es de cierto cuidado. Es como que la comedia tiene mucho, mucho que cuidar y es un filo de la navaja muy, muy peligroso. Pero esa es la adrenalina que sentimos cuando lo hacemos, que es fantástica. Yo quiero aclarar un poquito eso, también retomando lo que dice Paola, aclarar un poquito lo del ego, porque todos hemos hablado mucho del ego y que el ego es muy peligroso para el comediante, pero yo no sé si todo, pues si Pero la se persona necesita que un lo... poco. Se necesita, claro, siempre, pero pues, o sea, siempre va a estar ahí igual. Pero no sé si todos los que nos están escuchando saben exactamente a qué nos referimos y tiene que ver también con eso de la adicción a la risa. Cuando un personaje, cuando un actor cómico se para en el escenario y escucha reír al público, eso es muy adictivo. Yo por ahí lo había puesto, es adictivo y peligroso, porque entonces tú a veces, y me ha pasado que entonces quieres seguir escuchando la risa y empiezas a darle gusto al público y a hacer una cantidad de pendejadas que no van en la obra y te sales de la historia que quieres contar y empiezas a sacar todo de cauce solamente por escuchar más risa y más risa. Y a veces cuando entonces son varios, a mí me ha pasado incluso sola, pero entonces imagínate cuando son varios y todos están en la misma tónica, entonces dejan de contar la historia, dejan de escucharse, dejan de todo, porque el ego es muy peligroso y uno quiere seguir, y uno quiere que salgan y digan, ay, tú fuiste el más gracioso. Eso es súper peligroso y a eso es que nos referimos cuando hablamos del ego. Hay algo muy bonito Gracias. del término, del término de como de pase gol, ¿no? Y yo creo que hay un gran referente precisamente de Medellín, que es el Águila Descalza, en donde hay una sincronía entre Cristina y Carlos de pase gol, pero súper movido, ¿sí? Hablemos un poquito de eso porque ustedes lo han vivenciado. A veces uno tiene un partner que, es decir, no tiene que ver con que sea buena gente, mala gente, o que haya una discusión por un lado o por el otro, sino que en el momento de hacer como esa fuerza en pugna, ese trabajo colectivo, no hay una pregunta-respuesta, ¿sí? Sino que hay otras fachadas por ahí que impiden Dani, que eso fluya. Dani, para mí, y se lo digo así, para mí el maestro del tempo, el maestro del gag, el maestro de la comedia, para mí muy personal, es Carlos Mario Aguirre. O sea, usted se sienta a ver una obra de ellos, del Águila Descalza, obviamente Cristina es el apoyo de él, ¿sí? Ella es como la que le recibe la bolita para volvérsela a tirar, pero ese señor para mí es el maestro del tempo. Él dice en el momento que tiene que decir, como lo tiene que decir.
Y de pronto él también cae en lo que decía Luz ahorita, que era lo adictivo que es la risa, ¿sí? Para nosotros como actores de comedia, pues sí, a uno se le vuelve a adicción escuchar al público reírse. Pero eso también es porque cuando tú vendes una comedia, tú estás vendiendo diversión y risas, ¿sí o no? Y hay personas que no son de carcajadas, sino como decía ahorita Paola, que es más disfrute, ¿sí? Hay mucha gente que va a disfrutar y otra gente que va a orinarse de la risa, digámoslo así. Entonces, yo les recomiendo a los que nos están viendo que vean mucho el águila descalza para que sepan del ritmo, del tempo ritmo que le estamos hablando en este conversatorio. Ok, me parece fabuloso. Aquí hay una pregunta que me parece bastante interesante, perdón que la tenía por acá, es ¿de quién robaron? En el sentido del robo como una referencia, como un inspirador, ¿cierto? Como un detonador, como un impulso, o empezaron como reflejando y haciendo una copia, entre comillas, para encontrar su propia voz como intérpretes en la comedia. Es decir, aquí estamos hablando de Carlos Mario y es un referente, por ejemplo, que habla Carlos, ¿sí? Sí, para ¿Qué mí otras es Carlos cosas? Mario. Ok. Y, Yo por ejemplo, quiero hablar ay, perdón, de un no, personaje. Dale. Dale. ¿voy yo? Es que yo quiero hablar ¿Voy de yo? un personaje que para mí, Carlos Mario es un súper referente también. Todos los robos del mundo se los he hecho, pero quiero hablar de un personaje que se llama La Dani, que es una comediante callejera en Medellín. Ella es una chica trans que hace comedia en el Parque de Berrío en Medellín. Carlos Andrés la debe conocer, de pronto Daniel también. La Dani es un personaje Es lo eh, máximo, es lo máximo, lo lo máximo, lo máximo, máximo. ¿verdad? Es lo máximo. Mi escenografía del hombre reina y la mujer gobierna es un robo descarado a la Dani, porque la Dani llega con una carreta llena de cosas, de basura, de muñecos, de trapos, de cantidad de cosas, y ella empieza a improvisar las historias de su vida, además, de una manera melodramática y cómica, impresionante, y tiene un carisma y una vaina, se le llena el Parque de Río de Medellín, así, de gente. Así es maravillosa. José, ¿a quién atracaste sanamente? Aquí en Atraqué Sanamente, para mí Sí. uno de los referentes grandes en mi vida, bueno, fueron varios. Estaban el gordo y el flaco. A mí el flaco me encantaba. Ser el siervo de escena siempre me ha gustado, aunque el estatus me mamaba gallo, pregúntenle a Paola. Pero para mí el que pone, el que hace el pase y el otro mete el gol, para mí es maravilloso y aprende uno que eso funciona. A mí siempre me han dicho que soy un muy buen segundo en comedia y no me avergüenza decirlo, porque se necesita también de ese tipo de actores. Yo por eso insisto tanto en que hay que saber ser buenos siervos de escena. Y para mí el flaco, sabiendo, después de muchos años descubrí que él era la cabeza, que él era el cerebro, él era el que escribía y él era el que hacía absolutamente todo. Pero él siempre se puso en segundo lugar porque el gordo era el inteligente. Pero eran simplemente personajes. Yo aprendí mucho de ese flaco. Personajes a los que les haya robado Chaplin también le robé mucho. De hecho, las primeras cosas que intenté hacer en cuanto a humor fueron mudas. Y aquí a nivel nacional, para mí el referente, yo sé que Carlos Mario Aguirre es muy bueno, pero para mí el referente máximo, para mí había dos, el señor Luis Fernando Orozco, Wow. una comedia muy seria, demasiado, era otra cosa, él nunca aparecía haciendo humor, y el señor Carlos Benjumea, que era el descaro total en el humor, era un tipo que no se guardaba absolutamente nada y que era capaz de salir al escenario con solo hacer así, hacer que la gente se toteara de la risa. Eso se llama tiempo. Ok, Y eso claro. se llama todo. Y fue la persona a la que más, creo que fue la que más le robé. Porque la tuve. Walter y Paola, referentes o trampolines que ustedes sientan ahí, incluso también se nos pueden citar libros o nombres propios. Ay, yo creo que a mí me inspiró muchísimo una actriz que se llama Beth Miller, Ah, porque
tenía todo lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces podía hacer musicales, comedias musicales, y trabajaba mucho, trabaja dentro de su comedia, si sean comedias en cine o lo que sea, trabaja mucho el clown y yo percibo que también mucha improvisación y ella para mí es como, bueno, tengo varias, pero ella sobre todo es increíble y en improvisación pues hay muchas personas en improvisación. Pues si hablamos de libros, hay un libro que se llama Del salto al vuelo, que es de Omar Argentino, que fue el primero que yo le vi un solo de improvisación. Fantástico. Omar Argentino Galván. Galván. Sí, Ajá, Galván. Galván. Y ese señor es increíble, pero después vi a alguien que se llama Pilar Villanueva, que es mexicana y es fantástica, es una intérprete increíble haciendo solos de improvisación. A propósito, hago un paréntesis, va a haber un próximo taller en el mes de octubre con Galván, ¿sí? Directamente desde España, así que muy conectados porque va a ser algo además muy selectivo para los que quieran conocer a este gran maestro. Walter, cuéntanos un poco de a quién has robado por ahí. Robado. Yo creo que a mí el Chavo, me Ahora encantaba. que dices eso, ya entendí todo. Todo tiene sentido. Sí, pero es que robar es muy difícil, robar ese tipo de cosas es muy difícil porque no se pueden robar, toca ver uno cómo desde uno comienza a encontrarlas, como referente nomás, porque robar es bien complicado, cuando uno roba a veces no le sale tan bien, No, pero, total. pero sí, yo decía, ¿por qué me gusta tanto ver esto desde niño? Yo quería entenderlo porque yo no era de esos que me reía carcajadas, sino de los que disfrutaba, pero yo quería entender por qué, y por eso decía ahora del tema de lo sencillo. Creo que eso le roba al Chavo del Ocho, tomar algo sencillo y comenzar a desarrollarlo, para encontrar una situación y comenzar a encontrar qué aparece en ese desarrollo que puede llegar a ser algo muy grande, ¿no? Y no saltarse los pasos, pues, del desarrollo, ¿no? Ok. Cantinflas, El Gordo y el Flaco, Laurel y Hardy, lo que sea, Ocio Espina, también con Chaplin, la comedia física. Hay muchas personas que yo creo que uno les ha querido robar. Sí, sí, sí. Veamos la palabra robo en este sentido, desde un establo creativo, ¿sí? Sí, no, yo te entiendo, Exacto. sino que quería, pues, quise decirlo, Daniel, yo no sé, me salió. Ay, no, Walter, de verdad, pórtate serio. Tú siempre llevándome la contraria. ¿Sí? Dani, pero hay Siempre algo, peleamos con Daniel. Siempre peleamos. Él y yo siempre peleamos. Y llega Luis Eduardo Arango a pararnos a él y a mí. Así como, a ver, muchachitos. Hace poco hicimos una comedia, Testosterona, con Luis Eduardo Arango y Daniel Calderón. Entonces, teníamos a veces dificultades como profesionales que son buenísimas, ¿no? Esas diferencias que hay que aclarar y que aparecen nuevas cosas y que aparecen cosas mejores después de que se puede hablar. Afortunadamente se puede con el señor Daniel Calderón. Es maravilloso. Dani. Además, este caso de testosterona, que pues Luis Eduardo Arango, todos sabemos quién es, Walter con su trabajo, y yo que soy el menor, obviamente, de esa triada, tres estilos completamente un poco distintos de comedia, ¿sí? Y cómo llegaban a un mismo río. Nos costó bastante y me parece que en el buen sentido de la palabra el proceso creativo de mirarlo como una musicalidad, casi de no pararnos a la escena, sino sentarnos primero en la mesa a desglosar cada cosita, fue bastante interesante. Aquí hay una pregunta que hacen para Walter y para José, que es cómo llevar, bueno, un poco como un preámbulo a lo que hace o lo que escribe Andrés Villamizar, y es que la actuación resulta siendo finalmente una sola, que los tecnicismos y las distintas ramas y las subramas de las ramas hacen que sea algo particular, ¿sí? Hay cine de cine, hay teatro de teatro, hay comedias de comedias, pero cómo llevar la comedia al cine o a la televisión? Esta es la pregunta, y no caer en el gesto teatral, ¿sí? Cómo aprender a ser sutil, esa palabra está bien interesante, en el cine y en la televisión, José y Walter.
Yo me pego a las palabras de Walter, es la musicalidad. El cine tiene una música, la televisión tiene otra música, el teatro tiene otra. Tienes que tener conciencia de tu cuerpo y quiénes te están viendo y cómo te están viendo. En el cine te vas a ver inmenso, entonces la pregunta es, cada que abordo eso, ¿será necesario que yo haga un gesto demasiado grande? Y esa es una cuestión también de práctica. Entre más practique yo y entre más experiencia tenga, más voy a poder manejarlo. Es una cuestión de tiempo y eso solo se da a base de una muy buena guía, por lo menos en el cine, una muy buena dirección y el ojo de un buen director que te diga, hey, bájale un poquito, bájate un poco, no te quedes en eso. Ahí le toca al actor confiar realmente en la persona que lo está dirigiendo y la persona que está viendo a través del monitor. Yo dirijo actores. Entonces, para mí dirigir actores, yo dirijo a los actores fuera de la cámara, yo no estoy pegado al monitor viendo. Voy al monitor viendo el resultado de lo que el director el director general, está viendo a través de la pantalla. Y ahí es donde yo puedo discutir con él. Pero uno como actor tiene que tener clara conciencia de dónde estoy parado. Sé que en teatro tengo que hacer las cosas mucho más grandes para que me vean, pero eso también me lo dan los años. Cuando yo tengo 10 años, me muevo hago 80.000 piruetas para que la gente me observe. Cuando tengo 30 años, hago 10.000. Pero cuando tengo 40, 50 años, hago 5. Ya no me va a hacer nada. No, sí, y la gente ya me ve. Ya no necesito hacer más porque todo lo demás lo tengo incorporado. Y eso mismo pasa con las diferentes disciplinas. José, yo siento que no solo en el teatro se hacen las cosas más grandes, ¿sí? Sí, siento que va un poco, mucho más allá, que se va encontrando, obviamente, en el quehacer. No es solo la cuestión de pantalla, sino que hay una sensibilidad y hay una mística también que acompaña ese Es que momento. eso solo te da el tiempo, ni siquiera el tiempo te lo da. Y eso te La lo vida. da el ejercicio. Por eso nosotros tenemos que ser, no siempre estar esperando que me llamen para hacer una película para ejercitarme como actor de cine. Ahora hay todas las herramientas para que yo lo pueda hacer en mi propia casa y poderme observar y poder ver qué es lo que estoy dando de mí mismo. Pero es una cosa de sentido actoral, de corazón. Walter, el sentido actoral, esa palabra me gusta. Walter, tú tienes una secuela de películas en donde has indagado sobre personajes cómicos. Sí. ¿Qué pasa? Un poco respondiendo a esta iniciativa. Pues mira, yo creo que para crear no puede uno pensar si es cine, televisión o teatro. Yo creo que uno como actor comienza a trabajar en su personaje, comienza a encontrar, pero sí tenemos que tener claridad que son diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de cine, como decías en la pregunta, son tecnicismos, ya tú tienes que ver qué plano tienes, ¿no? Entonces, si tú sabes qué plano, en qué plano estás, si tienes un close-up, si estás en plano abierto, si estás en un plano general, puede ser un poco más grande. Pero vuelvo, el actor, hablando de comedia, el actor de comedia es el actor que tiene ese time, que siente, que igual en el cine sabe qué plano tiene y tiene que condensar esa energía solamente en el ojo, en la nariz, en un dedo, pero también sabe exactamente en qué momento mueve ese dedo, en qué momento haces esa mirada. Y hay otra cosa que me parece muy importante en el cine, son los ojos, más que en la televisión. En el cine son los ojos y generar imágenes. Si tú tienes imágenes claras de lo que estás diciendo, creo que eso se ve en tus ojos. Y el tema de las emociones, toca siempre estar sustentando los textos sobre emociones. El texto simplemente es una guía. Si logras colocar una emoción en el momento indicado, con el time indicado que tiene el actor de comedia, entonces logras hacer ganar, digamos, en cine, en la pantalla grande. Pero sí es bueno de todas maneras saber algunas cosas técnicas sobre los planos, sobre en qué plano voy a ir. Sí, bueno, es un tema técnico realmente como Buenísimo, creo que... importantísimo. Quiero preguntarle a Paola y a Luz lo siguiente, y bueno, y a todos, si es como, no sé si les ha pasado, pues todos han hecho una tragedia o una pieza o una farsa, una comedia, ¿cierto? Pero a mí me pasa que cuando una función de comedia no funcionó
muchos factores, ¿sí? Entre esos, el punto número uno que había hablado Luz, de la escucha, ¿sí? Y de la observación. Caramba, la depresión para mí es máxima y es mucho más fuerte que si estoy haciendo una pieza. O sea, no sé, es en un clásico y pues no salió bien y pues yo como que, bueno, sí, hay que evaluar por qué no, hay que ajustar, hay que repasar, hay que ensayar, hay que no confiarse, pero en la comedia yo de verdad puedo durar días como en una tusa, ¿sí? ¿Esto por qué salió así? No sé qué les pasa a ustedes con eso. Bueno, es tan así que yo no sé cuántas veces hemos renunciado cada una a decir, yo ya no sirvo para esta miércoles, me voy, me dedico a otra cosa hasta el otro día o hasta el siguiente ensayo que uno dice, no voy a hacerlo, yo sé que yo puedo. No, yo lo hago. Es una cosa muy chistosa porque lo que decía Carlos Andrés hace un momento, y es que cuando tú dices, esto es una comedia, cuando tú en el cartel, tu obra, en el post, dices comedia, ya te comprometiste a que la gente se va a tener que reír sí o sí. Es tu promesa de venta, como dicen los marqueteros. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya te crea a ti una tensión ni la berraca porque pues tienes que dar lo que prometiste en tu venta. Entonces, no es lo mismo cuando es un drama, cuando es una tragedia, la gente no tiene que llorar. O sea, no hay un indicador físico que la gente tenga que devolverte para decirte que lo estás haciendo bien. Entonces, cuando no hay risas, pues si vendiste una comedia, algo está fallando y lógicamente que uno empieza a darse el látigo de no lo estoy haciendo bien, pero miren lo que me pasó una vez para que reevaluemos esto también. Una vez yo estaba en mi monólogo y era una función para empresas. Es que las funciones para empresas también son otro cuento, ¿no? El público el público es el otro actor en la comedia. Esto es maravilloso porque no pasa sino en la comedia. Bueno, sí, pasa en todos los géneros, pero digamos que aquí es determinante, súper determinante ese actor que es el público. Entonces estoy yo y la gente mira como que y yo acostumbrada a la carcajada, ¿no? Y se sonreían y tal. Y yo empecé a hacer esa obra, le quebré todo el ritmo, yo empecé a hacer esa obra si yo los odiaba. Decía, estos hijos, que se larguen rápido, si es que no les está gustando, vamos a terminar con esto porque todos estamos sufriendo acá. Y yo hice la obra súper rápido y de repente cuando ya terminó todo, me compraron otra función, la gente fue a felicitarme, estaban todos felices, yo me sentí como porque yo no hice mi trabajo bien, porque el ego me pudo, estaba esperando yo las carcajadas, pero era una función de empresas donde la gente estaba en otro modo, donde estaba el jefe ahí, les daba pena reírse a las carcajadas, estaba el gerente de la empresa, estaba el supervisor, y yo me estaba dando látigo en el escenario porque no se estaban riendo como yo esperaba. Entonces es un problema mental que tenemos los comediantes. Ahí aplica... Era lo que hablábamos ahora de que la risa es muy peligrosa, para un lado o para el otro. Y es la risa, digamos, como un termómetro de si algo funciona o no funciona. Eso habría que evaluarlo bien, si es un buen termómetro, porque Paola fue muy clara en lo que dijo y cuando creo que, no sé quién más lo repitió, hay un disfrute, no tienen que estar riéndose todo el tiempo y están súper felices. Me ha pasado lo mismo, cuando el público no se ríe uno, ¿qué está pasando? Pero me pasaba más antes, digamos que los años me han enseñado a eso, a tener el control, ni irme a correr, porque lo hice también. Yo una vez, bueno, estoy hablando de teatro infantil, pero yo estaba haciendo El Mago de Oz y saber que todos los niños griten que se acabe, que se acabe, que se acabe. O sea, eso, una tragedia. No. Ahora, ¿por qué grita? Entonces uno dice que estoy haciendo mal. Cuando nos dimos cuenta que a lo que estaba pasando, estábamos en un sitio de estos
comunitario, en un teatro, los comunitarios, y mientras nosotros estábamos haciendo la obra, le estaban repartiendo comida a los niños estaban más pendientes de la comida, porque eran niños de escasos recursos, que realmente la comidita es escasa. Claro, ellos, está una obra de teatro, pero le pasan la comida, entonces hay factores, en este caso el factor es evidente, pero es muy duro estar en el escenario y saber que no está funcionando lo que estás haciendo, pero es donde tienes que ejercer control sobre Bueno, tu trabajo y saber lo que estás haciendo como profesional. Y no importante, medirse por una risa. por favor, no hagan una obra infantil y que al lado estén repartiendo refrigerios. Eso. José, ¿qué estabas diciendo? O cuando roncan mientras uno está actuando y roncan durísimo. En el escenario, cuando está en el escenario y escucha los ronquidos, eso es. Una persona se tira una función, se le tira a uno la función. Y sí, uno se concentra en la que no le está parando olas, en la que no se está riendo, en la que está de mal genio. De tan bobo. Pasa, pero es que eso es estar fuera de uno, eso es una negada. Cuando la risa se nos convierte en un vicio, o el hacer reír en un vicio, entramos mal. Yo tengo que entrar completamente desprendido de hacer reír. Yo tengo que entrar a hacer mi trabajo. Sí. Y las cosas fluyen de la manera que tienen que fluir porque los públicos son distintos. Imagínate, tú entras a un escenario, pruebas el sonido sin público, ¿cierto? Pero no se enoje, José. No. ¿Cuántos decibeles debe haber para que todo el público escuche? ¿Cuántos vatios creo que es de sonido se traga cada persona cuando se sienta? Creo que son 2 por persona. 1,5, 2, sí. Entonces, tú haces la prueba y cuando entra la gente, el sonido no está calibrado. Uno no puede saber porque puede que se haya llenado, puede que no se haya llenado. Y uno no puede calibrar solo. El ingeniero tiene que hacer los cálculos y hacerlo de forma rápida. Lo mismo nos pasa a nosotros. No sabemos qué va a pasar con la risa. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, tengo que aprender a entrar desnudo completamente a la escena y completamente indefenso. Inocente, sin armas. Voy a lo que voy. ¿Tengo un buen producto? Sí. ¿Me lo sé? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Hágale. No siempre Hágale. va a funcionar de la misma manera. Además, el sonido también tiene que ver con la temperatura del ambiente. Si es más cálido el salón hoy, el sonido va a ser distinto. Y eso nos pasa a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo tengo que tener yo mi corazón en el momento de actuar? Es lo que yo tengo que pensar. ¿Con qué energía me subí yo al escenario? Esa es la pregunta. Lamentamos que Carlos Mejía no pueda estar en este momento porque se le apagó el celular, según me dijo en su último momento. No puede continuar con nosotros. Nos vamos acercando al final, así que, bueno, hay unas preguntas más como en el chat. Bueno, hagamos esta. José, ¿cómo fue tu experiencia con Ordóñez de la Risa? Que fue algo que indudablemente como que marcó una etapa de un estilo casi que de comedia televisiva. Pues ahí está más que claro, perdón, un poco estoy en silencio, ahí está más que claro lo que es el disfrute. Lo que más nos pasaba en ese entonces era que nos divertíamos. Desde los grupos de taller creativo era una mamadera de gallo completa. Nosotros no íbamos a trabajar, nosotros íbamos a mamar gallo, a hacernos las bromas más grandes, a ser más camaradas, a compartir absolutamente todo, pero todo era con humor. Allá no había sufrimiento que valiera. Para mí, y tengo que decirlo, ha sido el mejor grupo de trabajo en ese sentido. Ha sido la mejor familia porque nadie iba con el ánimo de mi cartel, mi cartel, mi cartel, mi cartel, mi cartel. Todos hacíamos exactamente lo mismo. Todos escribíamos, todos producíamos, todos creábamos. José llegaba, organizaba las ideas, hacía el libreto final, pero todos llegábamos con las ideas planteadas para hacer y con los personajes creados. Pero todos íbamos a divertirnos con lo que hacíamos. Cada uno creó muchas cosas. Yo, por ejemplo, Lorinto Manjarres, que fue el personaje que más se pegó, el reportero ese boyaco, ese personaje para mí, vuelvo y lo Ahí digo. haga. Ay, sí, para mí ese personaje fue lo máximo. Yo me lo disfrutaba porque yo estaba era mamándole gallo a un man que yo conocí que hablaba así y que se comportaba de esa manera. Para mí era poder mamar gallo y poder hacer ese tipo de cosas y ver que los demás se divertían con eso era más rico. Yo creo que para mí Ordóñez de la Risa es eso, es la muestra clara de que cuando uno se divierte primero, los demás se van a divertir más. No hay nada más que hacer, porque además fue un programa sin pretensiones. Nosotros empezamos un programa amenazado. A nosotros nos dijeron, si su programa no tiene más de 22 puntos, fuera del aire. Si hace 25 puntos, les vamos a dar
un porcentaje más de dinero. Si hacen 30 puntos, les vamos a dar no sé cuánto dinero. Si hacen más de 50 puntos de rating, ustedes les vamos a duplicar. Y nosotros llegamos a 46 el primer día. Ok. Y para nosotros fue, no sabemos hacer televisión, no sabemos hacer nada, nos pagan por mamar gallo, vamos a divertirnos y eso fue lo que nosotros hicimos y aprendimos a lo largo del camino cómo se hacían las cosas, pero básicamente fue eso, diversión, 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 diversión. Fue ¿Cómo salva, cómo salva uno un poco la pregunta que dice Fabio Andrés Higuera, quiero transportarla, cuando uno sabe que tiene un colega, un partner, que no está como en ese código, ¿sí? En ese tempo ritmo que se necesita. Lo digo porque convivimos con eso también, mucho, ¿sí? No todo el mundo, incluso con gente con mucha trayectoria, hay distintas circunstancias por el tipo de proyecto, por los momentos de la vida, por distintas cosas que hacen que no funcione del todo. Yo una vez le dije a Luis Eduardo Arango que lo había visto, pues lo he visto en creo que todas sus obras de teatro, pues desde que tengo uso de razón y puedo pagar una boleta, y lo tengo muy como referencia, pero le vi una obra que yo le dije, Luis, ¿qué pasó ahí? Y me dijo, yo tampoco sé qué pasó ahí, porque claramente no funcionaba, y había un buen elenco, y había una buena dinámica, y puede ser la historia, puede ser el libreto, puede ser la estética, puede ser la dirección, ¿qué puede ser? Pero ¿qué pasa cuando uno tiene un partner que no entra en eso? Claro, hay una figura del director, pero ¿cómo hacen ustedes cuando eso sucede? Porque sucede a diario, repito. Yo pienso hago mi que... trabajo, chao. No digan nombres, no digan nombres. ¿Cómo lo resuelve? No voy a decir su nombre, pero voy a decir su Instagram. Bueno, esto es cómo lo resuelvo yo, ¿cierto? Sí, ¿cómo Yo lo pienso que resuelves? uno debe ser muy compasivo con el otro. Creo que la compasión por otro ser humano, independientemente de lo que no esté funcionando, tiene que primar en cualquier circunstancia. Entonces, exigir o criticar, volverse agresivo con el otro, no es una solución para nada para mi concepto. Me toca hacer el doble de trabajo si mi compañero no me está dando lo que yo necesito, pues lo hago y punto. Pero lo que pasa es que yo había leído la pregunta y quiero hacer una opinión sobre ella porque me pareció muy curiosa, porque la pregunta no habla de un compañero, sino de los compañeros. Uh-huh. ¿Cierto? Si todos los otros compañeros... No, estás de vivienda, sí. Entonces yo me haría O revisarse. pregunta, ¿cuántos son? Porque si yo soy una y los otros son 5 y los otros 5 no entienden el código, entonces pregúntate quién no entiende el código. Yo me haría esa pregunta. Claro, total. Total, total. Si el mundo dice que estás equivocado, ¿quién es el equivocado? O sea, tú no puedes decir que todo el planeta se equivocó. Si somos 7 personas y 6 están de acuerdo y yo no estoy de acuerdo, sí, lo que dice Dani es correcto y lo que dices tú, Luz, también. Estoy en el lugar equivocado. Ahí lo mejor es decir, apago la luz y chao, me voy. Creo que sería como lo más adecuado. Sí, Uno trabaja parece... con amigos, no se puede hacer la comedia con enemigos. Y uno sabe con quiénes trabaja bien y con quiénes trabaja súper, y los directores con los que uno generalmente se mueve saben cuál es el equipo rico para trabajar. Y no quiere decir que una persona distinta pueda llegar y hacerlo Claro, bien. pero yo pienso que no es de sentirse rico para trabajar, porque también eso es muy importante para el creador. Uno es de cierta manera un poco nómada, que se adapta a las circunstancias como nos adaptamos a los escenarios. Tú has estado en un escenario para 2.000 personas, como has estado para un escenario para 30, ¿sí? Y es el mismo espectáculo. Un poco esa escucha de lo que pasa un poco ahorita de los decibeles me pareció muy interesante, porque yo pienso que también hay que detectar los decibeles del equipo de trabajo, e incluso así ya haya una buena comunicación y una sinergia interesante de la matemática cómica. También es muy importante determinar qué está sucediendo en un momento en el que la obra no está andando, más allá de las respuestas de risa o no del público, porque sucede.
hasta en las buenas familias, y que hay cosas que no funcionan, determinada en algunas circunstancias. Eso me parece muy importante, como, bueno, lo comparto de manera personal. Bien, bueno, compañeros, nos vamos a despedir, así que nos podríamos quedar aquí horas y horas. Para mí es encantador tenerlos a ustedes, compartir con cada individuo distintas experiencias, digámoslo que muy enriquecedoras, y espero que nos sigamos encontrando en lo presencial, en lo virtual y demás, porque hay muchas cosas por hacer. Pero pues quiero que se despidan de este bello auditorio, que más de 60 personas se conectaron en su momento con tan bellas preguntas y pues mucha recepción. Gracias Luz, gracias Pau, gracias Walter y José. No sé qué tengan por decir como de cierre para despedir este conversatorio tan cómico que tuvimos el día de hoy. Yo arranqué saludando, quiero despedirme antes primero. Primero agradezco el aprendizaje el día de hoy de los demás compañeros, como siempre. Ver la madurez de los años, de Walter, pues el maestro que es, de Carlos también. Agradecer a ustedes por la enseñanza que recibimos hoy, porque cada pregunta también es retadora, porque nos hace confrontar a nosotros con lo que realmente hemos aprendido, cuánto le enseñaron, cuánto aprendió, y responda lo que siente. Gracias por compartir esto. Yo pienso que la comedia es simplemente de honestidad. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Si yo no estoy en tiempo en comedia, no debo hacer comedia, o debo procurarme el tiempo de la comedia. Yo tengo que estar en sintonía siempre y procurar hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera de hacer comedia es ser el que soy, y punto, sin fingimientos. Si soy estúpido en escena, es lo que me funciona y es lo que sé hacer, seré estúpido en el papel que me pongan. Si soy humano en la comedia, seré humano en la comedia todo el tiempo. Si soy malo en la comedia, es decir, el villano, seré el villano, y es lo que tengo que interpretar. No quiere decir que no pueda hacer otras cosas, pero a cada personaje darle mi toque de honestidad. Gracias. No se vayan porque quiero tomar la foto con todos, pero Luz, y cuando tengan la oportunidad de ver el monólogo de Luz Estrada, por favor, háganlo. Luz, unas palabras de despedida. Hay unas palabras de despedida. Síganme en redes, @LuzEstradaActriz. Muy buenas palabras de despedida. @LuzEstradaActriz en Instagram. Y está les voy a poner aquí, mi comedia está en el mundo virtual ahora. Lo que dice Paola, chicos, divertirse, lo que dijimos todos, ¿no? Es el fundamento vital de la comedia, divertirse. Y no se hagan los graciosos, no traten de ser graciosos, no sufran por eso, dejen que fluya. Es muy feo hacerse el gracioso. Para eso, como decías tú, ya tenemos a nuestro mandatario principal, entonces dejémoslo en estas manos. Paola, para despedirnos. Quiero decirles a todos los que están aquí, porque me imagino que si están aquí es porque les interesa la comedia, traten de tener la mayor cantidad de herramientas posibles, porque todo eso enriquece mucho. Puede que a uno no le guste el clown, pero hacer un taller de clown siempre le va a servir a uno actoralmente, o para lo que quieran hacer, improvisación, máscaras, bueno, en fin, hay muchas herramientas, así que estudien mucho y sean muy disciplinados. Walter Luengas, aparte de ver El Chavo del Ocho, que ya no lo quitaron, imagínese esa tragedia griega universal, ¿qué te despides? A ver, yo les digo que sean atrevidos, si quieren hacer comedia tienen que ser atrevidos. Ser en aguas tibias o frías, no sé, o caliente o frío, pero hay que ser atrevido, hay que estar en presente, como habíamos hablado, así como para resumir, hay que escuchar es tan importante, saber escuchar. Cuando hablaban del compañero, de ese compañero que no lleva tu time, que no sabe ser con el compañero que no te ayuda, escucha, solamente vas a poder salvar, no más, seguramente no va a ser la gran escena, no, pero vas a salvar si sabes escuchar. ¿Qué más? Fórmense.
es muy importante. Puede que tengamos el talento, pero si no nos formamos, de pronto no va a pasar nada. Hay personas que no son tan talentosas y con formación llegan a hacer grandes cosas. Obviamente ese timing y eso que tiene el actor de comedia no se aprende, vuelvo a lo mismo. Pero el talento sin disciplina se agota. Indudablemente. Gracias, Walter. Acuérdense que en www.teatroonline.com.co pueden ver El hombre reina y la mujer gobierna de nuestra querida invitada Luz Estrada. Pronto los invitaremos a que vean Testosterona con Luis Eduardo Arango, Walter Luengas y mi persona. Un gran reto y un gran placer actuar al lado de estos dos capos. Gracias por aceptar la invitación. Siempre conectados a Decateatro porque están pasando múltiples cosas con la dramaturgia, con el teatro musical, con la comedia, con los nuevos lenguajes creativos. Deca acaba de ser ganador de una beca de los nuevos lenguajes creativos precisamente con su formato de teatro por WhatsApp, así que desde su casa van a poder ver este formato que es bien interesante y vienen grandes cosas, así que hay algo muy bonito, compartir este conversatorio, cómo nos enriquece a nosotros, pero imagínense tan millonarios que seríamos si lo hubiésemos compartido con más personas, ¿sí? Entonces creo que es muy importante compartir las actividades que se están gestando y que nos inviten también, de que es un espacio para eso, para abrir las posibilidades y construir en el camino poco a poco. Gracias, los invito a que coloquen sus cámaras para tomarnos una foto y que Julián Molinares nos tome una foto oficial. Sonrían los que están en pijama, no hay problema, es sábado, estamos en cuarentena, todo bien, ¿sí? Pero coloquen sus cámaras y listo, Juli, ahí creo que estamos la gran mayoría. Los que estén en pijama, que se la quiten. Nos peinamos. Péínense y sonríen. Digan whisky. Whisky, tempo, ritmo, Chavo del 8. Stanislavski. Ah, Riesgo. No es de comedia. Otra. Cállate. Muchas gracias a todos. A nuestros estudiantes que tienen clase con Jimmy Vázquez, no se me vayan, por favor, porque seguimos en sesión del efecto de la comicidad, un taller al que invito a todos porque todavía se pueden integrar, tanto para niños, niñas, como para jóvenes y adultos, trabajando todos los sábados con grandes exponentes como Jimmy, como Marisol, como Julián Arango, Jairo Ordóñez y otros maestros invitados. Luz, Pau, Walter y José, los amo, los quiero mucho, nos vemos pronto. Gracias a todos. Vale, nos vemos, muchas gracias. Chao, Luz. Chao, Paola, Daniel, José. Besos, José, Luz. Luego a todos. Gracias, chao. Gracias, chao. 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 Padre Felipe, hola, chao. Chao, José. Chao. Ahí Ah, haga, bacano, José, gracias. José, haga, Ay, José. Chao, mi Iván. Suerte. Qué bonito verlos, de verdad. Chao, compañeros, un placer. Gracias por conectarse.